Ahora sí. Bueno, ¿cómo les va? Estamos aquí en la tercera clase de legislación. Espero que, como les mencionaba, eh, vamos a intentar abarcar el derecho y volcarlo en la carrera de diseño pura exclusivamente para que, bueno, ustedes puedan de alguna manera comprender más los conceptos, la terminología, sobre todo para eso también les creamos un glosario técnico ahí en la, en el aula virtual, no sé si lo pudieron ver. Y bueno, el foro va a ser siempre un ida y vuelta. Las dudas que ustedes tengan las van a poder consultar ahí. Vamos a estar con Liz siempre respondiendo. Y por supuesto las dudas acá en clase. Así que bueno, vamos a comenzar con la unidad 3. Ustedes pueden buscar específicamente del cronograma. De ahí estamos sacando los temas que consideramos que van a ser los más puntuales y los que les van a servir a ustedes cuando ejerzan. Hoy vamos a hablar de las fuentes del derecho, ¿sí? En su momento le hemos explicado en la primera clase y con Liz, que tuvieron la segunda, que el derecho es una transformación social, eso lo hemos visto, que el derecho siempre intenta, de alguna forma, resolver, darle un marco normativo a todas las problemáticas y a todas aquellas cuestiones que se vayan suscitando en la vida diaria, de manera tal que esté todo regulado para, por supuesto, lograr la armonía social, que es lo que busca el derecho, que existe una armonía, que exista un orden. Pero tenemos fuentes, nosotros tenemos fuentes del derecho, ¿sí? El derecho no es una creación solamente de leyes, también hay otras fuentes, ¿sí? Que es las que nosotros encontramos y buscamos la creación del derecho, ¿sí? Las fuentes van a ser los orígenes de donde surge el derecho para que hoy lo tengamos en los códigos, los distintos códigos, por ejemplo, procesales, en la Constitución. Todo esto tiene una base, tiene un fundamento, que son las fuentes. Y se las vamos a nombrar a modo de que las entiendan también de dónde surge el derecho. La primera y la más conocida es la ley, que ustedes, si no han visto ninguna ley, digamos, escrita, han escuchado seguramente nombrar que el poder, no sé, que se ha sancionado una ley, que el poder legislativo está tratando una ley, sí, que se está elaborando o intentando modificar una ley. Ustedes ya lo habrán escuchado. Que la ley, etimológicamente, en latín, viene de la palabra eligere, significaba elegir. En definitiva, es una elección de la libertad. Si uno se pone a pensar, la ley, al ser una creación humana, ¿sí? Viene a expresar una libertad, una decisión del hombre, ¿sí? De las personas. Esta ley, que deriva de una vinculación moral, porque si nos ponemos a pensar, la ley es una construcción de nosotros mismos, tiene un tinte moral. Una vez que se sanciona, genera obligatoriedad, es decir, que debemos cumplirlas. Por eso, tanto ustedes, yo, mi familia, todos los que vivimos acá en la Argentina, tenemos leyes que las cumplimos todos por igual. La idea es que esas leyes se respeten y que sean, por supuesto, válidas para todo el territorio nacional. Luego veremos, y de paso ya se los comento, que cada provincia también tiene sus propias leyes, que eso o lo pueden saber o lo estén sabiendo recién ahora con los que les digo. Tenemos la Constitución Nacional, pero ustedes tienen que saber que cada provincia tiene su propia constitución también. Así que tenemos nosotros nuestra constitución de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe tiene la suya y sí, Tierra del Fuego tiene la suya. ¿Entienden? Hay tantas constituciones provinciales como provincias. Y la nacional, que es la de todos. Y la Constitución Nacional, que es suprema, está en imaginemos
una escalerita está arriba de todo, la Constitución Nacional. Y por debajo vienen las provinciales, las constituciones provinciales, y por debajo todo lo que tenga que ver con lo municipal, como por ejemplo una ordenanza, como por ejemplo un decreto municipal. Es decir, que nosotros tenemos un orden de prelación, se llama, un orden de jerarquía de nuestras leyes. Así que viene primero la Constitución, que es la ley suprema, con todos los tratados internacionales. Luego vienen las constituciones provinciales y luego viene todo lo que es ley municipal. Pero bueno, el concepto de ley es puramente formal porque si bien surge del poder del Estado, es creado por el hombre, por las personas, por nosotros. De alguna manera responde a nuestras costumbres, responde a nuestras ideologías del momento, responde a nuestras necesidades temporales, responde muchísimo al común del ciudadano y lo que caracteriza una ley es que no es para el beneficio particular. Generalmente lo que intenta es que sea para un grupo amplio, colectivo. Nunca van a haber una ley que sea para una familia nomás. La ley se entiende que tiene todo una etapa de desarrollo y de elaboración y de deliberación para que sea popular. Esa es la idea. Bueno, un ejemplo que siempre doy es, por ejemplo, bueno, la ley de matrimonio igualitario, que es una ley que se terminó de sancionar cuando se alzaron las voces, cuando han salido a luchar las personas para que sea esa ley una, que no quede, ¿no?, en el imaginario o en la imposibilidad de que personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio. Es mucho más amplia igual la ley de matrimonio igualitario, pero básicamente trata de eso. O tenemos también, en el caso de ustedes en particular, la ley de talles, que es una ley que viene a reglamentar a todo, pero a todo el país. No es una ley específica para la ciudad de La Plata. No, es una ley que tiene un número. Yo acá la tengo anotada, es la 27521, que es una ley nacional, por ejemplo. Es una ley que no ha salido hace mucho, hace 2 o 3 años más o menos, eh, y que básicamente vino a revolucionar un poco lo que es la fabricación, la confección y la comercialización de la indumentaria, sobre todo en el tema de los talles. Que bueno, que hubo una etapa que fue muy complicada en cuanto a no solo conseguir los talles reales, sino también a la disparidad que existía, ¿no?, entre el talle que decía, o sea, ibas a distintas tiendas y los talles eran considerablemente diferentes. Pero bueno, más allá de eso, la ley es, en definitiva, dentro de las fuentes, como la fuente madre, ¿sí?, la más importante o con la que nosotros más contacto vamos a tener, ¿sí? Lo que es importante que sepan, más allá de esto que les conté, de la parte temporal y territorial, que también cada ley tiene un tiempo específico, si así lo establece la misma ley, es decir, las leyes no son para siempre o in eternum. Puede pasar que se dicte una ley, no termine de gustar. No sé si han escuchado la ley de alquileres nueva, es nuevita, es del 2020. Estábamos en plena pandemia todos nosotros. Salió y se sancionó esa ley en el 2020, el 1 de julio. Y es hasta el día de hoy que no gusta, no gusta, ha traído varias consecuencias. La estamos analizando incluso con Liz, le estamos haciendo una investigación relacionada a eso. Pero bueno, hoy en día, justo hoy, 23 de agosto, se iba a hacer una reunión para verificar su modificación. No sé si la van a terminar de alguna forma modificando
o si la van a terminar por, de alguna forma, eh, ay, no me sale la palabra, derogando es la palabra, derogando. No se sabe específicamente qué va a pasar con esta ley, pero lo que voy es que las leyes no son para siempre. A veces funcionan, quedan y quedan y quedan hasta que venga una nueva ley que la derogue, o si no, la propia ley va a establecer cuál es su tiempo. Esa es la primera fuente, la ley. ¿Ustedes tienen alguna pregunta? ¿Les resulta difícil lo que les estoy comentando o más o menos se entiende? ¿Habla alguna ¿Se entiende? valiente, algún valiente? ¿Se entiende más o menos? Bueno, bien, avancemos a la segunda fuente. Yo les digo que son igual cuatro, ¿eh? Vamos con la primera, ya fue la ley. Vamos con la segunda fuente del derecho. La segunda fuente del derecho es la doctrina, que en criollo nosotros le llamamos doctrina, básicamente a los estudios que hacen los juristas, ¿sí? Hay muchos abogados que terminan siendo escritores y que se dedican a estudiar, e investigar el derecho, que se encargan de escribir libros y muchas publicaciones que terminan teniendo tanta, pero, o sea, terminan siendo tan importantes para nosotros que se los denominan juristas. Les doy un ejemplo, no sé si escucharon alguna vez hablar de Zaffaroni, por ejemplo. Zaffaroni, Eugenio Zaffaroni, un penalista, un jurista muy importante, que nosotros cuando tenemos la materia de derecho penal nos dan para estudiar de sus libros, básicamente. Pero juristas hay un montón. O sea, dependiendo de la rama del derecho que estudies, hay un montón de juristas. Y estos juristas, ¿qué es lo que hacen? Doctrina, sus libros. Nos sirven para estudiar, nos sirven para marcarnos un adoctrinamiento, una tendencia, una idea, pero en líneas generales, para que ustedes lo tengan en claro, la doctrina viene a representar el resultado de una conclusión o de un trabajo de investigación que un particular que es un jurista prestigioso y que tiene profunda influencia ejerce mediante sus ideas, ¿sí? Se les llaman autores también y son las personas que también tienen una cierta autoridad para nosotros, ¿no? Ustedes quizás ya deben tener sus personas, sus doctrinarios, a los que siguen, que son personas que ustedes les tienen respeto, prestigio en el mundo del diseño. Bueno, en nuestro caso se llama doctrina a esas ideas o esas reflexiones, esos libros que escriben, se llama doctrina. Y es otra fuente del derecho. Pasamos a la tercera fuente del derecho, de la cual nos basamos también nosotros, es la jurisprudencia. Que la jurisprudencia es el conjunto de sentencias que emana de los jueces, ¿sí? Que son los jueces quienes resuelven y dictan sentencias. Ustedes quizás habrán escuchado la palabra juicio y que quién gana o no juicio va a depender de quién salió favorable en la sentencia. Quien termina de dictar, eh, perdón, quien termina de eh, decidir quién gana o pierde un juicio es un juez. Generalmente es un juez. Hay en algunos lugares que son tribunales, que son tres jueces, pero siempre son jueces, que son personas que están capacitadas para llegar a ser juez. No es fácil ser juez o jueza y que tienen, por supuesto, ante todo, la imparcialidad y la objetividad, además de su sabiduría, ¿no? Y su sana crítica, para resolver un litigio entre dos personas o varias personas, ¿no? Entonces, esas sentencias que dictan los jueces constantes, ¿sí? Cuando se van de alguna forma asentando, se llama jurisprudencia. Nosotros comúnmente denominamos a las sentencias, se le denomina fallos. No sé si escucharon hablar alguna vez. Fallos se le dicen a las sentencias y muchas veces
nos orientan a los abogados, a ustedes en un futuro, les va a pasar también que pueden a través de algún fallo saber si, eh, no sé, si en un contrato que ustedes tuvieron algún conflicto les puede salir beneficioso o perjudicial la sentencia. Pero bueno, la realidad es que ustedes tienen que saber que la jurisprudencia, que es la tercera fuente del derecho, consiste en el conjunto de fallos, que son las sentencias que dictan los jueces, ni más ni menos, y que van sentando precedentes, eso es lo importante. Cuando hay fallos novedosos, van sentando jurisprudencia. Así es como se dice. Se sienta jurisprudencia a medida que van habiendo fallos nuevos con el correr del tiempo. Ahora hay jurisprudencia nueva, por ejemplo, sobre la ley de alquileres, que es la que les nombro hace poquito, porque hace poquito salió. Entonces tenemos todo el tiempo fallos novedosos con jurisprudencia nueva. No sé si tienen alguna duda, chicos, al respecto, pero no es más ni menos La que palabra en sí me quedó. la, Como que no entiendo todavía qué es la palabra en sí, jurisprudencia. y la palabra jurisprudencia en realidad es el conjunto de normas jurídicas que emana de las sentencias que dictan los jueces. Entonces, cuando vos hablas de jurisprudencia, estás hablando de, puede ser una sentencia o varias sentencias. La realidad es que, para hacerlo más sencillo, eh, muchas veces el derecho se basa, como les dije, en la ley, acá, por lo menos en la Argentina, nuestro sistema es pura y netamente escrito. Así que nos basamos mucho en la ley. Si yo quiero resolver algo, me fijo en el Código Civil, en la ley. Pero hay otros lugares, como por ejemplo Inglaterra, que su sistema es puramente oral, no hay casi nada escrito, no tiene ningún código ni nada, se basan en jurisprudencia, que es esto que les digo. Ellos para resolver sus conflictos revisan su jurisprudencia, que serían los casos serían las sentencias de los casos que hubieron durante toda la humanidad de Inglaterra, y se fijan en el más parecido que hubo al conflicto que se les presenta nuevo y resuelven de esa misma manera. Por ejemplo, si una persona en Inglaterra, en algún momento, andando en bicicleta, se chocó un perro, ¿no? Y, y ese perro terminó gravemente herido, en Inglaterra, vamos a suponer que hayan resuelto que ese señor no tenía la culpa porque el perro se cruzó, bueno, consecuentemente los casos que sean similares van a basarse en ese, en ese resolutorio, en esa jurisprudencia. Es decir, que no hay nada escrito, se toman como ejemplo las resoluciones. Es decir, que se basan en líneas, en criollo, se van a basar en los resultados que dijeron los jueces antes. No tienen nada escrito, que esa es la jurisprudencia. Es basarse, es copiarse de los resultados anteriores, como para decirlo más en criollo todavía. Es copiarse de los resultados anteriores de los juicios similares, ni más ni menos. Cuando viene un caso novedoso, que no tenés de dónde copiarte, por así decirlo, no tenés una resolución, eso sienta una nueva jurisprudencia. No sé si lo embarré o lo mejoré a tu pregunta, Joaquín. Si ustedes tienen que poner jurisprudencia y lo tienen que definir, ustedes defínanlo, que es el conjunto de sentencias que dictan los tribunales, que dictan los jueces. Y a raíz de ello, el derecho los interpreta, ni más ni menos. Arrancan diciendo que es una fuente del derecho, que es eso lo que estamos dando. Es una fuente del derecho que consiste en ser un conjunto de normas
jurídicas, que son las sentencias que dictan los tribunales o los jueces y que tienen sentido, que son como para nosotros los abogados por lo menos es ley. La jurisprudencia es obligatoria, es como si fuese una ley, tiene el mismo peso. No sé si se entiende, chicos, Sí, sí, se entiende. Sí, sí. pero esto igualmente es para que, bueno, después cuando demos contratos y sobre todo responsabilidad y lo que son las obligaciones, ahí vamos a dar, seguramente les demos algo de jurisprudencia, o sea, fallos que hayan dictado en algún momento, para que se entienda. Y la cuarta fuente que nos queda, y la última, que también el derecho la toma, ¿sí? Es la costumbre. La costumbre, así tal cual como nosotros la conocemos, la costumbre jurídica, ¿sí? Es, o sea, ¿ustedes qué entienden por costumbre? El concepto vago que tienen de costumbre. Así que Algo que hacemos cotidianamente. tal cual, perfecto, que es, él tiene la costumbre de dejar la puerta abierta, vos decís. Es una costumbre, es un acto que lo hace constantemente, ¿no? Reiterado en el tiempo, porque la costumbre jurídica es eso, además. Es un acto reiterado por las personas en la sociedad y que es de manera pública, es general y que también es visto y aceptado por toda la sociedad, ¿sí? Que es algo obligatorio. O sea, por ejemplo, ¿ustedes nunca se pusieron a pensar por qué cuando vamos, no sé, a hacer un mandado y vamos al kiosco, hacemos la cola y nos ponemos atrás del último? Que vos decís, ¿dónde está la ley? La ley de la fila de los kioscos. No existe, ¿no? Nosotros no tenemos una ley de cómo ubicarnos para hacer las compras. No existe la ley de las compras. No existe jurisprudencia, no existe una resolución judicial, como les expliqué recién, que haya dicho que las personas cuando van a hacer las compras se resolvió que tienen que ir últimas. No existe. Pero ¿qué tenemos? Esto es una costumbre jurídica, es un acto voluntario que lo venimos haciendo hace millones de años, no sé cuándo habrá pasado, pero entiendo que se habrá colado una persona y dio motivo para que esto se haga, porque ¿qué queremos nosotros? Que haya orden, que haya paz, que exista de alguna forma eh, una justicia de alguna forma, ¿sí? Es la justicia que nosotros tuvimos lo que se nos ocurrió, lo más justo es eso, cada uno atrás a su tiempo y el que llegó primero y así vamos haciendo la cola, pero no está establecido en una ley, como les digo, o insisto, tampoco hay un doctrinario que escribió un libro sobre esto. Lo hacemos de manera pública, en el tiempo, ¿sí? La tenemos reiterada en el tiempo y es obligatoria por la sociedad. De hecho, ¿a cuántos de nosotros o sea, si se nos colan y no reúne las condiciones de las prioridades, como un embarazo, una persona que tenga alguna discapacidad, nos ponemos mal, sentimos que es una falta de respeto, nos pasa a todos. Bueno, es por esto, porque hay una costumbre jurídica, hay una costumbre que sucede que hace que las cosas sean obligatorias y que sean de una manera para una sociedad. Así que lo que tenemos que saber de la costumbre es que tiene que ser uniforme, un acto uniforme, que tiene que ser generalizado, que tiene que ser sostenido en el tiempo y que tiene que ser también notorio y que es decir, que no existan dudas, ¿sí? De que sea ese acto una costumbre. Eh, por ejemplo, hay determinadas costumbres que se ven
Yo dije la de hacer la fila. Pero bueno, por ejemplo, en lo que son los puertos, hay una costumbre de que cada persona que tiene una lancha o un buque naviero, sí o sí le tiene que poner un nombre y vos no le puedes poner el mismo nombre que otra persona porque es antiético, ni tampoco el mismo nombre de otro de tus barcos. Si vos le vas a poner un nombre, por ejemplo, no sé, Joaquina, le tenés que poner Joaquina 2 si tenés un segundo barco, Joaquina 3 si tenés un tercero, pero nunca copiarte de otro buque o de otra nave o llamar los dos por igual. Y bueno, y les va a pasar a ustedes, sobre todo en lo que es la moda, también las marcas, lo que es la ley de propiedad, la ley de marcas, los diseños también, que no se pueden copiar. Ahí eso lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué pasa cuando vos tenés un diseño, la M de McDonald's, por ejemplo, y yo agarro esa M de McDonald's y le pongo McDonald's también a mi emprendimiento, que justo es un café, pero le pongo McDonald's? ¿Qué pasa ahí? Si yo uso el mismo diseño que usó McDonald's, la M dorada con el fondo rojo, bueno, todas esas cuestiones vamos a verlo un poquito más adelante, pero bueno, a medida que surgieron determinadas costumbres, se fueron legalizando y es así que llegamos a donde llegamos. Me está figurando que me queda poquito tiempo. No sé si ustedes pueden ver el horario, los minutos que me quedan. Sí. 8 minutos. Bien, yo el otro lo puse para y media. ¿Quieren que ya salgamos de este y empezamos con el otro en 5 minutitos? Sí, sí, como vos nos digas. Si no, te Bueno, avisamos un minuto antes de que termine. bueno, ahí está, 8 minutos 7, me figura bien. Así que bueno, la cuarta fuente entonces es la costumbre, ¿sí? La costumbre jurídica. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Esto es meramente teórico igual, porque ahora cuando empecemos, ahora vamos a pasar a contratos y les voy a ir mostrando todo lo que vimos recién, que es más teórico y quizás más pesado. Ahora vamos a la parte de contratos, les va a resultar un poco más práctico. Pero bueno, si no tienen ninguna duda, avanzamos. Contratos, contratos. ¿Alguien ha escuchado muchas veces la palabra contrato? ¿Ustedes saben qué es un contrato? En criollo, así como a ustedes les salga. ¿Qué idea tienen ustedes de un contrato? Voy a firmar un contrato. Es que, Ay, que- como un Un acuerdo. Entre distintas partes. perfecto. Básicamente, o por lo menos el espíritu de los contratos es el acuerdo. No hay contrato sin acuerdo. No hay contrato si una de las partes fue obligada a firmar un contrato o si fue eh, amenazada, si fue coaccionada. Firmar contratos a una persona que no está en sus cabales o que no tiene lapsos de lucidez o que tiene una enfermedad como una demencia senil o un abuelito que no entiende lo que hace. Esos eso es importante por el tema del consentimiento. Por eso, la importancia de los contratos es que es un acuerdo. Muy bien. Es decir, que para que haya un contrato tiene que haber un acuerdo de voluntades. Tiene que haber una o dos o tres o más personas. En realidad, un acuerdo unilateral, un contrato unilateral, o sea, un acuerdo entre una sola persona no habría. Pero siempre tiene que haber dos o más personas que pueden ser físicas o pueden ser jurídicas, es decir, una empresa, firmar un contrato con McDonald's, justo que lo nombré, o
Sí, o persona física, como les dije, o persona física con persona jurídica. O, bueno, puede ser también el Estado. El Estado sería también una persona física. Por ejemplo, firmar un contrato con, no sé, con la Municipalidad de La Plata, con IOMA, hay empresas, sociedades. Bueno, así que las partes pueden variar, ¿sí? Pero lo importante es lo que ustedes dijeron. El contrato es un acuerdo. Ahí ustedes, ¿qué más pueden decirme del contrato? Que sí, que es un acuerdo. ¿Y qué más van a poner en un acuerdo? Hola, venimos a hacer un Las acuerdo y responsabilidades, los perfecto, derechos, las obligaciones. perfecto. ¿Qué más? O sea, las Creo responsabilidades, que es algo que se pauta por un determinado tiempo, un lapso de el tiempo también. tiempo, bien, también es Sí, algo obvio, el importante, dinero. el monto o la prestación, digamos, porque hay contratos que son sin fines, es decir, sin un monto económico, pero sí a cambio de que, no sé, de que vos me, no sé, una parte se compromete a hacerle el diseño del living a cambio de que vos, no sé, me tengas en cuenta la próxima elección cuando, si agarras el cargo como diputado, una cosa así, pero existe la posibilidad, ojo, de hacer eso, ¿eh? De dejar establecido en un contrato una contraprestación o a futuro o en especie, que no sea dinero, sino, y vos me das durante todo un mes, no sé, helado de Tionis, por dar un ejemplo. Pero bueno, ahí me dijeron varios de los elementos de un contrato, que son las partes, el objeto y por último la finalidad o responsabilidad, ¿sí? Que también contiene las obligaciones. Entonces, las partes, los elementos del contrato, entonces dijimos las partes, el objeto y lo que son obligaciones y responsabilidades. Esos son los tres elementos del contrato. Y una definición de contrato que está subida en el campus, en el aula virtual, la van a encontrar como un documento legal que expresa un acuerdo común entre dos o más personas capacitadas para ello, que esto es lo que se conoce como las partes del contrato, uno de los elementos que yo les dije al principio, que se obligan en virtud de este documento hacia una determinada finalidad o cosa. Y acá dice, cuyo cumplimiento debe darse de manera siempre bilateral o si no, el contrato se da por inválido. Entonces, vamos a hablar de los tres elementos del contrato. ¿Cuánto me queda, chicos? 2 minutos 15. Vamos a hablar de los tres elementos del contrato. A ver, aguarden un cachito. El primero que son las partes. Las partes, como les dije, puede ser una persona física, una persona jurídica, una empresa, puede ser la cantidad de personas que sea. Pero imaginemos el contrato básico, ¿sí? El que es de dos personas, ¿sí? Imaginémoslo que una de esas personas es un diseñador o diseñadora, uno de ustedes. ¿Qué va a pasar en ese contrato? Ustedes tienen que pensar primero que las dos partes tienen que ser mayores de 18 años, tienen que ser mayor de edad para poder firmarlo. Ustedes tienen que tener el consentimiento, ¿sí? Es decir, la libertad de poder firmar un contrato. Esto se logra, eh, esto ocurre muy pocas veces, de que un contrato sea denunciado por inválido, porque existió una fuerza, porque existió una intimidación, porque existió algún tipo de elemento ajeno. Pero generalmente los contratos, cuando en el mejor de los casos, siempre son firmados a voluntad, con la decisión de firmar un contrato.
siempre les recomiendo que puedan hablar con algún abogado o abogada de confianza por las dudas, para si es que ustedes sienten que tienen alguna duda o que algún concepto no conocen, pero siempre está bueno leerlo todo, leer la famosa letra chiquita también está bueno, a ver qué significa. En ese contrato ustedes van a dejar plasmado todos sus datos, ¿sí? Van a dejar plasmado qué es lo que van a hacer. Si, por ejemplo,